¿Qué tal? Hoy vamos a empezar a hablar un poco, ¿sí?, del texto de Ken Blaine, titulado Lo que hacen los mejores profesores de la universidad, ¿sí? Y nos vamos a abocar directamente al capítulo 5, que nos habla de cómo dirigir una clase. Para introducirnos un poco en el tema, eh, nos habla un poco de lo que son las clases magistrales y las clases directivas. Esto nosotros ya lo definimos, ya sabemos de lo que estamos hablando, ¿sí? Con respecto a clases magistrales, es un profesor que es un cuerpo parlante, ¿sí?, que solamente eh, nos habla, ¿sí?, nos introduce en el tema a él y, bueno, deja interactuar en el caso de que haya una duda de los alumnos. Y, bueno, las clases interactivas se pueden realizar de muchas maneras, yendo desde una pregunta simple para que se forme una discusión entre los propios alumnos hasta el trabajo en grupos, ¿sí? Eh, lo que Lo que dice este texto, sí, es que tanto las clases magistrales como las interactivas son capaces de fallar, ¿sí? No hay ningún método que sea infalible. Y esto justamente es porque hay una serie de principios, ¿sí?, por encima de los métodos que vayamos a utilizar nosotros, que hacen a la clase una buena clase, ¿sí? Además de, bueno, de los principios, hay algunas técnicas que estimulan la aplicación de estos principios. Para pasar a, bueno, obviamente esta clase va a ser una clase magistral, ¿sí? Una clase donde yo estoy hablando y ustedes son los que están escuchando sin poder plantear ninguna duda y solo recibiendo información, ¿sí? Bueno, comenzando a hablar de los principios, el primero, el cual es el crear un entorno para el aprendizaje crítico natural, ¿sí?, nos habla de, de tareas auténticas, ¿sí?, que tienen que despertar la curiosidad, ¿sí?, del alumno, eh, para que también el alumno pueda aprender, ¿sí?, a razonar por sí mismo, ¿sí? Este, este primer ítem, ¿sí?, este primer principio, consta de 5 elementos, ¿sí?, el cual es, bueno, en un principio una pregunta o un enunciado intrigante, ¿sí?, para el propio alumno, que justamente mantenga su atención en la tarea. El segundo elemento, el cual es eh, guiarlo, ¿sí?, y a guiar al alumno, ¿sí?, para que comprenda la pregunta y el enunciado que nosotros le hemos brindado. El tercero, ¿sí?, nos habla de ya eh, el compromiso del alumno, ¿sí?, y empezar a que el alumno interactúe, analice, evalúe, ¿sí?, la tarea, el enunciado mismo, para que pueda empezar a razonar por sí mismo, ¿sí?, y que no sea solamente recordar, ¿sí?, datos, y que pueda usar su cabeza, que es lo más importante. El cuarto lugar nos habla un poco del entorno, ¿sí? El entorno hace que el alumno no solo tenga, tenga más atención en la tarea, sino que pueda aprender más, ¿sí?, que sea mucho más favorable para su aprendizaje. Esto, bueno, en nuestro caso nos habla, ¿no?, de, por ejemplo, una camilla con un paciente, porque no un paciente de verdad, sí, que tenga una lesión de verdad, para nosotros poder practicar, etcétera. Eso estimula, ¿sí?, nuestra atención y estimula querer aprender, ¿sí? Y por último, ¿sí?, luego de haber contestado la pregunta, ¿sí?, o el enunciado planteado al principio de la clase, siempre siempre queda alguna pregunta y las conclusiones que se fueron sacando a través del proceso este de aprendizaje, ¿sí? Eh, ya pasando al segundo principio, ¿sí?, nos habla de la atención, como, bueno, varias veces lo nombré en el anterior principio, que, bueno, para Michael Sandel, enseñar era sobre todo atraer la atención del alumno y poder mantener, ¿sí?, que es justamente en gran parte de lo que hablamos. Esto muchas veces se logra a partir
de una pregunta que motivase o con un problema que plantea asuntos de una manera que los estudiantes nunca antes lo podrían haber llegado a pensar. ¿Sí? Esto obviamente depende totalmente del profesor y, y de cómo plantea esta pregunta. Si se hace una pregunta que los estudiantes más o menos ya tienen una idea de cómo responderla, no va a llamar mucho su atención. Pero si es una pregunta intrigante realmente, donde los estudiantes se pregunten cómo antes nunca habían escuchado esa pregunta, eh, es probable que sí, tengan su atención. En tercer lugar, sí, y en tercer principio, en realidad, perdón, eh, es el de comenzar con los estudiantes antes que con la disciplina. ¿Esto qué quiere decir? Para ganar la atención de los estudiantes, los mejores profesores comienzan con algo que importe a los estudiantes, que lo conozcan o que crean conocerlo. ¿Sí? Eh, Acá se me viene a la mente el ejemplo, un ejemplo que bueno, nosotros eh, podemos pasar, ¿sí? Que es con bueno, nuestro profesor, Gustavo, el cual bueno, en la primera clase nos hace plantear en grupos, ¿sí? Lo que es eh, aspectos buenos y aspectos malos de la facultad, ¿sí? Que habían de nuestra carrera, aspectos buenos y aspectos malos, planteando un poco también, hubo muchos aspectos del currículum, ¿sí? De que estaban mal formados o de que les parecía bueno lo de las prácticas, ¿sí? Entonces empezamos a hablar de una cosa que nosotros conocemos, obviamente conocemos el plan de estudio, pero que realmente no sabemos cómo se arma, ¿sí? Y bueno, a medida que vayan pasando las clases, lo fuimos viendo, sí, lo vamos a seguir viendo. Eh, Se me viene a la cabeza ese ejemplo como para que lo entiendan, ¿sí? El profesor comienza con algo que los estudiantes piensan conocer, ¿sí? O que lo conocen, pero no saben en profundidad, ¿sí? Lo que significa, y esto atrae la atención de los estudiantes. Bueno, este enfoque va a implicar a menudo pedir a los estudiantes que empiecen a pelearse con un asunto desde su propia perspectiva, ¿sí? Justamente porque al no tener el conocimiento, ¿sí? Su propia perspectiva va a influir. En cuarto, sí, el cuarto principio es buscar compromisos, ¿sí? Y es que el compromiso sí, no sea una obligación, sino que realmente el estudiante esté abocado, ¿sí? A la clase. Eh, no solo con su participación y su asistencia, ¿sí? Sino que, eh, a ver, esperen un segundo, me está sonando el celular. Ahora sí, me voy a distraer un poquito porque estaba sonando el celular. Hablando un poquito del cuarto principio, sí, se busca que el estudiante tenga compromiso, bueno, sin que sea una obligación, ¿sí? Sin que lo sufra, por así decirlo. ¿Sí? Nosotros como estudiantes creo que lo sabemos esto, que uno cuando realmente le interesa y está intrigado por la materia, tiene el compromiso de ir a las clases y tiene el compromiso de, bueno, de leer, ¿sí? De interesarse por la materia. Eh, Sin que, bueno, sea una obligación, sin sentir, no, hoy tengo que ir a tal lado, hoy tengo que ir a tal clase, la verdad que no tengo ni ganas, bueno, este tipo de cosas no debería de pasar, ¿sí? Eh, Obviamente se plantean una serie de objetivos, como habíamos hablado, la asistencia y la participación en la clase, eh, aparte de un montón de objetivos más, ¿no? Y bueno, este compromiso lo podemos ver en los estudiantes por el contacto visual que hacen en las clases, el entusiasmo en su gozo de participar, lo, lo, lo frecuente que participan en las clases y la buena disposición que muestran, entre otras cosas. ¿Sí? Bueno, va a seguir hablando ahora mi compañera Mica. Continuando con la presentación del texto, como venía comentando mi compañero, el quinto principio es el de ayudar a los estudiantes a aprender fuera de la clase. Con este principio, ¿qué es lo que se busca? Animar al estudiante que continúe aprendiendo
y no solo fuera de la clase, sino también, por ejemplo, entre una clase y la siguiente. Esto mediante distintos planteamientos como una explicación que ayuda a aclarar y simplificar, a través de una discusión que le brinde a los estudiantes la posibilidad de enfrentarse con nuevas cuestiones y explorar de esta forma su razonamiento. Un debate también que le permita a los estudiantes practicar acerca del razonamiento crítico y lograr de esta forma darse cuenta de esas lagunas dentro de su propia comprensión y su capacidad de razonamiento. Es decir, esos baches que aún quedan dentro de, como dice, de su propia comprensión y capacidad de razonamiento. El sexto principio es el de atraer a los estudiantes al razonamiento disciplinar. Con esto se busca que los estudiantes comprendan, apliquen, analicen, sinteticen y evalúen tanto evidencias como conclusiones. Se busca ayudar a que los estudiantes construyan una comprensión de los conceptos y no únicamente a dar cumplimiento de su disciplina. En base a esto, los profesores asumen que el aprendizaje de los hechos ocurre solo cuando los estudiantes están a la vez dedicados a razonar sobre esos hechos. Es decir, que los estudiantes están comprometidos o interesados. El otro principio es el séptimo, que es el de crear experiencias de aprendizaje diversas. Entendemos que el cerebro adora lo que es la diversidad y es por esto que se implementaron, que los profesores implementaron diversas maneras de dirigir una clase, como es la información visual a través de dibujos, diagramas, esquemas, líneas de tiempo, asimismo los PowerPoint hoy en día, los estímulos auditivos como las charlas, que lo que les brinda es la oportunidad de poder interactuar y reflexionar de forma independiente. Por lo tanto, permite a los estudiantes aprender de forma secuencial y también a aprender globalmente. Otro de los temas a tratar es el emplear el oficio docente en el aula. Una buena oratoria es la capacidad de comunicarse verbalmente el profesor con los estudiantes, de forma que esto estimule el pensamiento. De esta forma se establece que la buena escritura estaba completamente relacionada con la capacidad de razonar. Con esto se busca interactuar con los estudiantes, animarlos, se trata de empujar hacia el diálogo a cada uno de los que se encontraban en el aula, haciendo gestos y además con el lenguaje corporal. Esto era algo que se establecía en el texto, que era lo que los profesores hacían ante una clase. Con esto se trataba de llegar a que las clases sean dinámicas, que los estudiantes participen en las mismas, ya que de esa forma se aprendía. Eso es lo que el texto nos establecía con esto de la buena oratoria. El lenguaje cálido es aquel que tiene que ver con dar el contenido como un cuento, que sea comprometido, contando una historia completa y dando las explicaciones necesarias. Este tiende a usar el tiempo presente, pero si se utiliza el tiempo pasado, se trata de mantener al oyente en la situación de cada momento e ir trabajando poco a poco a través de esa situación. Y el otro tema es el dar explicaciones, donde se busca que con las buenas explicaciones se logre ayudar al estudiante a construir una comprensión adecuada. Estas mismas comienzan con metáforas o con una generalización. No precisamente tienen que ser detalladas, sino que lo que se busca es comenzar desde lo más sencillo, desde una situación familiar, y luego de eso ir añadiendo lo que es la complejidad y lo desconocido. Vamos a continuar con el texto de Ken Vine. Ahora comparto la pantalla y empezamos a charlar sobre el tema. Muy bien. Antes de empezar, les quería decir que hace unos días vengo con un dolor de espalda baja
que me está complicando todo. Si a alguno se le ocurre alguna idea para hacer algo con eso, los escucho, sería muy bueno que me ayuden un poquito. Bueno, Ken Vine nos sugiere una idea que está muy buena, que es que la producción del conocimiento sea también una construcción guiada. Quiere decir, yo les propongo un tema de estudio, de conversación, y que ustedes vayan pensando qué soluciones tiene ese problema, qué se puede hacer, de una manera, primero lo pueden pensar escrito, lo pueden pensar directamente, lo pueden charlar con sus compañeros. Si son muchos, lo pueden charlar en grupo. Y van buscando soluciones a ese problema. La idea de esto es obviamente generar un pensamiento que se pueda ir desarrollando porque se va a charlar, vamos a charlar cuál es la idea que tuvo cada uno, qué soluciones se les ocurrieron a esos problemas, eh, qué puede pasar, qué implicancias tienen esos problemas. Una de las cosas que nos pueden pasar nosotros como estudiantes es encontrarnos en el problema de cómo situarme en una situación para resolver alguna problemática. Una de las formas es el pensamiento sobre un problema auténtico, cómo me planteo ese problema, qué está pasando, en el caso nuestro, cuáles son nuestros pacientes que tienen, cuál es el espacio donde estoy trabajando. Y yo si quiero plantearles eso en un aula, también tengo que pensar qué permiso les doy a ustedes para librar sus ideas, sus planteos de la problemática. Entonces, una forma es estructurar el espacio o desestructurar el espacio. Si ustedes llegan a un aula y de repente está todo muy ordenado, muy alineado, probablemente la lógica que se encuentre es que hay que estar encasillado, acartonado. Entonces, el espacio físico, yo les digo, bueno, organícense como quieran, todos adelante, todos atrás, hacemos un círculo. Yo les hago una propuesta de espacio que de alguna manera les da la impresión de que se permite libertad, una expresión, una, una expresión que es la que necesito que ustedes tengan a estas problemáticas y esta resolución de las problemáticas. Cuando ustedes plantean esos pensamientos, la idea es después charlarlos, generar una puesta a punto, pensar y después emparejarse. Pensar y después emparejarse. Quiere decir, charlamos de lo que cada uno dijo, o cada grupo dijo, por si son muchas personas, tenemos que plantearlo en grupos. Puede ser un aula de 8 alumnos, como puede ser un aula de 200 alumnos. Entonces, yo digo, bueno, hay una problemática, como algún problema kinésico. Les digo, bueno, ¿qué resolución podemos hacer con esto? ¿Qué se les ocurre? Y les voy dando la pauta, digo, bueno, estamos haciendo un trabajo de esta manera, el paciente tiene tal cuestión, tal otra cuestión. Y luego lo charlamos, se habla y se va emparejando. Quiere decir, bueno, esto es suficiente, no es suficiente. No plantear que hay malas ideas. Está también el pensamiento que uno tiene de si será correcto, si será incorrecto. En principio no hay incorrecto o correcto, está bien el desarrollo nomás de las ideas que uno pueda tener y y tratar de erradicar esa cuestión de que el docente piensa que hay algo que es correcto y empezar a pensar qué es lo que quiere que me diga el docente. ¿Qué es lo que quiere este tipo? A mí se me ocurren algunos docentes en la universidad que es difícil decir, yo no sé si a alguno le habrá pasado, decir qué
qué quiere este señor, qué quiere que le responda, no sé qué quiere que le responda. Quiere que le responda algo correcto, y no estoy seguro de qué me está preguntando. Entonces, disipar esa cuestión, de decir, bueno, eh, piensen lo que sea, lo que quieran, lo charlamos, y después vamos evaluando y emparejando justamente esas respuestas. No hay una respuesta correcta, se elabora. Eh, la idea es incluir a todos los alumnos y de repente, bueno, ir generando esta ruptura de hielo, eh, de decir, bueno, veo algunos que participan, algunos que no participan, algunos que cuando se hace la pregunta bajan la mirada. ¿Cómo incluir ese grupo? Se va incluyendo con propuestas, justamente. Los veo, por ahí están distraídos, bueno, digo, bueno, charlen, a ver, ¿qué pensaron hasta ahora? ¿Qué les pasa con esto? ¿Qué propuesta tienen a esta problemática? ¿Y de qué manera se podría resolver? Entonces, ahora mismo yo podría preguntarles, ¿qué, qué se les ocurrió cuando les dije que tenía un dolor de la espalda baja? ¿Qué es lo qué respuestas tenían, a qué me podían decir? Entonces me diciendo, bueno, ¿usted qué le parece que podría haber hecho para prevenir un dolor de espalda baja? Es una estrategia de inclusión para las personas que por ahí no se animan a hablar directamente. Uno puede empezar directamente hablando con los que más animados están, pero para que se vaya fomentando esa confianza. Eh, Justamente esto es lo que les decía, la pregunta. ¿Cómo les pregunto? Digo, yo les hago una pregunta que parece que necesita una respuesta específica, o la pregunta es amplia, como para que digan, bueno, tal idea. Entonces yo digo, el problema clave es tal. O sea, yo necesito tal solución porque el paciente tiene tal problema. Y ¿qué estamos intentando resolver? Estamos intentando resolver, bueno, una cuestión de alguna patología, de alguna cuestión de problema que tiene el paciente para desplazarse o, o en su propio hogar, cómo se resuelve la cuestión familiar. Son cosas que uno va planteando para que se estimule justamente la imaginación, que es muy importante de los alumnos, de los estudiantes, para resolver la problemática. Porque no hay buenas soluciones, no en principio, porque como dije, se van a charlar y las vamos a poner a punto. ¿Qué posibilidades se presentan? ¿Qué posibilidades hay frente a, a esta problemática? Si pasa esto, si yo resuelvo de esta manera, ¿qué más puede pasar? ¿Qué implicancias tiene esta resolución? Y a ustedes se les va a ocurrir, bueno, si modificamos tal conducta postural, puede ser que necesite de tales elementos en su domicilio para poder cumplir con estas modificaciones. Y al final, concluirnos juntamente, decimos, bueno, ¿qué aprendimos sobre esto? ¿Qué se aprende sobre esto? ¿Qué otras preguntas le surgen respecto a esto? La invitación a la discusión siempre tiene que ser constante, como, si no tiene que ser una cuestión, una clase en la que cuando el profesor habla nadie pueda participar, porque el aprendizaje en la participación, al haber tenido conclusiones propias del estudiante, muchas veces, diríamos, queda más. Esas cuestiones en donde uno participó, muchas veces haber nacido de uno es más fácil encontrarla como parte de ese aprendizaje. Y bueno, después les planteo si otras cosas se les ocurren, qué otras cosas se les ocurren, qué podía haber pasado. Básicamente, esa es la cuestión, la problemática o digamos, la charla con los estudiantes en la función del aprendizaje del docente, la función del docente para lograr un mejor aprendizaje, la participación. Esto que estamos charlando, está basado en el texto de Ken Vine. Bueno, estenografía es lo que hacen los mejores profesores de la universidad. Bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias por su atención. Vamos a dejar de compartir.